día de hoy estaremos con el profesor Álvaro Bautista Cabrera, quien tendrá una conversación alrededor del lanzamiento del libro Ficciones 8+1. El conversatorio estará coordinado por Orlando López y Anuar Bolaños. El estudiante de nuestra licenciatura en literatura, Juan Pablo Bolaños, será quien presente al invitado. El profesor Álvaro Bautista es doctor en literatura iberoamericana de la Universidad Michel de Montaigne, Bordeaux III, y magíster en filosofía del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. Se desempeña como profesor titular de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Ha publicado ensayos sobre el Quijote de Estanislao Zuleta y sobre problemas educativos y de políticas públicas en la enseñanza de la literatura. Ha coordinado el primer y segundo coloquio internacional sobre el cuento latinoamericano, el primero en 2019 y el segundo en 2022. Escribió Introducción a la pragmática de la ficción literaria en el año 2011 y los libros de poemas, Seis confusiones para bailar un mapalé en 2009, Tal vez 3 minutos de silencio en 2010, El delito de Alexandro en 2018, el libro Cuentos para leer bajo la luna en 2018 y Aforismos. Para ojear y ojear, libro ganador del premio de la convocatoria de estímulos Unidos por la Vida en Cali del 2020, y el libro 8+1, publicado en el 2022, del cual se va a estar hablando hoy en este conversatorio, y próximamente publicará el artículo Ficción y desficcionalización en el Quijote, un libro de homenaje a la cervantista Diana de Armas Wilson. Álvaro me pidió que si le podía ilustrar un libro con caballos. Y le dije, bueno, pues leámoslo a ver qué tal. Me pasó un primer manuscrito de la lectura, empecé a hacer caballos, hice no sé cuántos, se los presenté, me dijo, me gustan mucho los caballos. Y el trabajo quedó ahí. Tiempo después me dijo, no, esos caballos no me gustan, tienen que ser más sombríos. Entonces pinté no sé cuántos caballos más sombríos. Y después de nuevo, no, esos no son los caballos, tienen que ser más oscuros. Es decir que terminé con un establo enorme de caballos, hasta que finalmente dijo, esos son los más siniestros, los que se acercaban más a los textos. Y ya leyendo el libro ya publicado, descubro que efectivamente sí, esos caballos tenían que ser así, unos caballos del infierno, porque ese es un libro de pesadillas. Sí, en el fondo el libro maneja el símbolo de los caballos. Es lo que lo une. Distintos tipos de caballos surgidos de la imaginación, de la hacienda de mis fantasmas. Es la única hacienda a la que pertenezco y a la cual pertenecen mis caballos. Sí hubo momentos en mi infancia donde tuve trasiegos con los caballos y sufrí, pero particularmente la única vez que yo sentí terror con los caballos fue una vez en el Darién, en la finca de un amigo mío que desgraciadamente lo mataron. Sus hermanos habían sido alumnos míos en mi trabajo en bachillerato en Trestepo Valle, y me había prestado la finca para estar allí, y él tenía un caballo y todo el día lo tuvimos montando, porque en esa época estaba pues con mis hijos y mi primera esposa, y lo tuvimos montando y anocheció y el caballo se enloqueció. O sea, era una cosa bestial. Mi hijo, que lo había mimado todo el día, se asustó mucho, mi hija también, y daba vueltas y se enloquecía y venía contra la pared de la puerta de la casa. Sentimos mucho miedo. El caballo se sosegó hacia el final de la noche. Sí, el libro, uno podría decir, el libro sí procede de experiencias nocturnas con los caballos. A veces las he sufrido, las pesadillas, los sueños terribles, y en varias ocasiones son los caballos los que vienen a azotar mi cabeza. Y por eso hay rasgos de esos en esos textos. Y luego pues la lectura me ha entregado libros donde eso es fundamental, ¿no? En especial para mí fue curioso cuando estaba ya escribiendo estos textos,
encontrarme con el libro Caballos Desbocados de Guillermo Niño de Guzmán. Es un escritor peruano que le tocó muy duro, porque imagínense, publica ese libro como en el 84, gana todos los premios en el Perú. Ahí hay una cosa maravillosa que se llama Caballos de Medianoche, que quien lo lea va a decir, Álvaro lo copió, porque son así, y están escritos hace muchos años antes. Cuando leí eso dije, esto tiene una fuerza. Él hace una literatura de ese tipo y quedó pues escondido en medio de los gigantes peruanos que lo antecedían y los gigantes peruanos que se revelaron pocos años después, en el 90, con el descubrimiento del mundo de Ribeiro. Son procedentes pues en parte de mi imaginación. No he tenido nunca un caballo, una vez monté uno. Yo me recuerdo que conté que yo montaba varias veces, hice la experiencia de montarlos varias veces, me iba muy mal, pésimo jinete. El único jinete que puede existir en mí es el jinete que existe en este libro, por eso es triplemente ficcional. ¿Cómo se llega al título? ¿Cómo se arman los cuentos y cómo se seleccionan estos 8 más 1 que hay aquí? Esta labor es una labor de grupo, ¿no? Y en este grupo estoy en torno a 2 personas determinantes, por el diálogo, por los borradores, por la lectura, que es un manual, que lo ha corregido y que ha tenido la bondad Orlando de ilustrarlo. Lo enloquecí con los caballos y es verdad que se los iba oscureciendo hasta que me dijo, no, tengo que tirar pura tinta negra para que te queden bien, pues es lo que querés. Bueno, la pregunta del título y la pregunta de qué hay. A mí los que más toda la literatura que pueda hacer un profesor de literatura está muy contaminada. Yo no diría que tiene relaciones textuales y no contaminación. Entonces los que eliminé eran los que estaban demasiado contaminados. Quiero decir contaminados, por ejemplo, en una reseña que salió en el afiche que hizo un joven que no conozco, Iván Aponte, ¿no?, que fue la editorial quien lo consiguió y lo hizo. Él pilla algunos de los caballos que yo tenía en cuenta. Entonces, cuando una pesadilla se parece al caballo de Calígula, pues yo le elimino. O sea, ese texto lo saco. Otra que se parece a Arión, también lo elimino. Eso fue los que más saqué, porque tenían... claro, eso puede ser un volumen más y alguno puede utilizarlo en clase para trabajar intertextualidad, pero eran los más fáciles. El único que sobrevivió a esas especies de contaminaciones directas y horribles es el Amor Animal. Es un homenaje a la metamorfosis de Ovidio. Eso fue lo que saqué, eso fue lo que no quise que quedaran allí, porque la contaminación era muy directa. Sobre el título, como venían de procedencias de experiencias interiores fuertes, yo siempre pensé que se llamarían Pesadillas con Caballos. Eso era lo que yo pensaba que se debería de llamar así, Pesadillas con Caballos. Luego, cuando surgió uno que ya no es una pesadilla, sino una especie de desasosiego y de vida en el total desamparo, que es el último. Es un desamparo inmenso, uno no saber quién es y que todo el mundo lo llame de una forma distinta. Luego, cuando eso pasó, yo dije, no, esto se va a llamar Pesadillas con Caballos y un consuelo. El consuelo es el desamparo. Entonces, cuando quedaron realmente 9 testigos, yo dije, no, 8 pesadillas con caballos y un consuelo. Yo converso mucho con mi hijo, que está muy ligado al libro en algún lugar del mundo, y entonces yo le contaba, y lo más curioso pues es que hablábamos mucho de ese día, de ese caballo, y les cuento esto porque él no recuerda tan horroroso como yo ese día que es decir, el de la sensibilidad es mi mente, soy yo el que estoy tocado. El caso es que él me dijo, pero papá, vos no puedes decirle todo a un lector
¿cómo te ocurre ponerle capítulos? Yo le decís Pesadillas con Consuelo, ya quien lee, no lo va a leer nadie, pero así ni siquiera menos. Eso no se lee, los títulos deben de tener incertidumbre. Y me empezó a hablar de la incertidumbre de títulos de libros en francés que se están publicando ahora. No, pues finalmente ponerle 8+1. Por lo menos eso es hablar de 8+1 y que se encuentre uno con caballos, eso es un azar maravilloso. Es un homenaje a Ulipus, la escuela de creación. Es un azar maravilloso. Y por eso entonces 8+1. Yo los voy a contradecir un poco a ustedes dos. Ustedes hablan de pesadillas y he leído el libro varias veces. Yo no veo pesadillas allí, ¿no? Yo veo unos cuentos fuertes, unos cuentos con imágenes de violencia, con imágenes de terror. El primer cuento con que inicia el libro se llama Un feroz caballo. Más que una pesadilla, para mí es una alucinación. Y de hecho, el personaje principal está alucinando con un caballo. Ahora que nombra la experiencia en la finca con ese caballo que se enloquece, digo, aquí está la imagen de esa experiencia de ser atacado por un caballo. Entonces, cuéntanos un poquito cómo sería el origen de esa alucinación más que una pesadilla. Es verdad lo que tú dices de que, y aquí tenemos al profesor Óscar Osorio, que ha trabajado tanto la violencia en Colombia, que pues algunos de estos relatos comparados con la violencia narrada en Colombia pues parecen gotas de mermelada, no sé. Porque de verdad pues esto ha sido monstruoso, es monstruoso, pero lo monstruoso en Colombia tiene que ver con que la violencia está ligada a, digámoslo así, o a la insensibilidad del Estado con respecto a la violencia, o al patrocinio del Estado con respecto a la violencia. Yo estaba esperando un bus en ese paradero del mío que queda frente a la Cordera, y veía el sol fuerte y de pronto sentí que el sol se volvía un caballo y se venía contra mí. Yo di un paso atrás y dije, ¿esto qué fue? No pasó más, pero me quedó funcionando. ¿Y qué tal si ese caballo me persiguiera? Claro, tenía mis temas de escuela, mis temas, y así empecé porque como dice Ricardo Sumalavia, uno puede escribir con mapa o puede escribir con brújula. Y con mapa es que uno tiene el mapa de todo y sabe hasta dónde llega. O escribe con brújula porque uno no sabe qué va a pasar con una palabra después. De estos textos, 8 son escritos con brújula y uno es escrito con mapa. Uno sabía todo, porque el personaje era el que me dirigía, por eso no es una ficción, es un cuento. Mientras que en los otros, yo no sabía qué iba a pasar. Entonces cogí eso y lo fui desarrollando y lo fui llevando por un camino, por otro. Y después de un susto, pues, por ese papel que le doy yo a mis sensibilidades, o las convierto en aforismos, o en poemas, o en estas prosas, fue que lo desarrollé. Pero por supuesto en el fondo está la rutina de un profesor que sale de una clase, de esas clases que uno siempre le da tan mal, siempre sale como tan aburrido, uno tiene 40 años de dar clases y hizo un fracaso semanal, fracasa, sale mal siempre todo. Entonces uno que sale uno aburrido de sí mismo, no hay nadie más sino de uno mismo. Entonces uno termina viendo un caballo que baja de la montaña de Cali y parece aterrador, pero es como vivir una película, ¿no? Y luego lo doy continuidad, ¿no? Pero es bueno pensar a veces en los problemas de la violencia. Eso yo creo que viene de un libro de Margarillo Urcenar, Los cuentos orientales. Ella fue la que habló allí de textos míticos de violencia desestatalizada, porque claro, ella escribió cosas, por ejemplo, ella escribió Tiro de Gracia, que es toda la Segunda Guerra Mundial,
en lo que hoy es Lituania y todo eso. Es decir, es la violencia terrible en medio de la Segunda Guerra Mundial. Pero este libro está muy sacado. A veces se puede convertir en algo mitológico, pero aquí no se convierten en eso. Aunque en el fondo pareciera, como bien leyó Iván Aponte, como si el mito de ciertos caballos estuviera circulando por allí, estuviera por lo menos trotando, ¿no? Sino galopando. En este libro solo hay un cuento, parte de mi lectura, ¿no? Hay un cuento porque tiene una secuencia, porque la estructura misma es la de un cuento tradicional. Los otros son reales pesadillas, ¿sí? Porque los personajes aparecen súbitamente, se transforman en caballos, vuelven, pero no hay como esa secuencia que uno espera de un cuento tradicional. ¿Por qué no nos explica un poquito esa diferencia entre ficción y cuento? Hay dos autores en América Latina que son muy conscientes de eso, que son Borges con Ficciones en el 41 y con sus ensayos sobre ficción en Del Linde, Alfonso Reyes en el 44, tienen una gran conciencia del problema del género de la ficción y sus relaciones con los distintos géneros. Pero Borges tiene una tremenda conciencia de que está escribiendo ficciones, por ejemplo, en Tron Utvar Orbis Tertis. Claro, los autores no saben cómo. Aquí estoy leyendo un autor español que se llama Los rastros de la ficción, de Tomás Mal. La editorial lo presenta como relatos, pero vos lo vas a leer, ¿qué relatos son? Una de las cosas que hacen las ficciones es desbaratar el tramado de un cuento que tiene la exposición, tiene el desarrollo y tiene el desenlace, ¿no? El nudo, pues, y tiene y una ficción se queda solo en una de las partes. Es decir, una ficción es un cuento malo. Una ficción es un cuento malo. Por eso aquí tenemos 8 cuentos malos y un cuento aceptable. Yo he leído varias veces los cuentos, a mí no me parecen ni sombríos, ni me parecen pesadillas, insisto. De hecho, hay un cuento de un pony. Es un cuento infantil incluso. Y no tiene absolutamente nada de sombrío. Es el personaje principal jugando con su pony, es un caballo mágico, además, que crece, se vuelve pequeño, se vuelve diminuto, lo puede llevar en el bolsillo, lo puede llevar en la maleta, lo puede guardar en el cajón del escritorio, pero después se vuelve gigante y subido sobre ese pony gigante puede cruzar la ciudad, escapar del tráfico, escapar de la policía que lo persigue y ser un irreverente. Allí no le veo ninguna pesadilla, es un cuento infantil jocoso. Hay otro que es El Comensal, que es este cuento sobre personas que comen carne de caballo, que es un cuento que si uno quisiera calificar de terrorífico podría hacerlo, pues porque hay actos allí de violencia, y hay un asesinato y esto. Cuando yo hablaba de violencia hace un momento, no hablaba de la violencia como la época de Colombia y tal, sino hablaba como de la agresividad y de algo que es muy característico pues en Colombia, en nuestro medio. Pero también veo allí involucradas unas realidades actuales, presentes de Colombia, de Cali, de las nuevas generaciones y de lo que hay. Hay un párrafo, incluso podríamos leerlo luego, en El Comensal, que es una fotografía, una litografía, una radiografía de la Colombia actual, con todo lo que hay de corrupción, de webcam, de mujeres prepago, de corrupción policial, sin hablar de política. O sea, tú decías así, no, la violencia que muestran algunos de los textos del libro no hacen referencia a la época de violencia y nada político, por supuesto que no lo hay. Pero en muchas de nuestras conversaciones, Álvaro, hemos hablado de la realidad colombiana, de la situación colombiana, que oímos noticieros, que leemos noticias, que vemos esto, y eso yo acá lo veo reflejado, representado, y bueno, es que también vivir en Colombia es vivir a veces dentro de una pesadilla. Entonces, yo, que ficciones o que cuentos, no lo sé. Aquí hay unos textos que narran unas situaciones que nos involucran a todos como caleños y como colombianos. Entonces yo insisto que esa realidad colombiana actual o de nuestra vida, nuestras generaciones también están aquí presentes. ¿Tú eres consciente que eso pasa cuando hablas en estas ficciones o cuentos
y que los tratas como pesadillas, pero que en últimas tienen unos amarras a la realidad colombiana actual y a lo que oímos y vemos? Orlando me dijo, saca ese cuento de Indostán, saca ese cuento. Y decía, ¿por qué lo sostenía? Claro, porque eso. Y lo dijo Tania en Bogotá. Dijo, es que después de esa alucinación del primer cuento, descanso con ese capotrico. Ese pony me permite descansar para luego vivir. Ella sí lo vio los siguientes como pesadillas. Entonces es como un oasis, ¿no? Un oasis en medio. Pero indudablemente que la otra pregunta tiene que ver con si es que uno no puede zafarse del contexto social que vive. Uno no. Por eso hoy en día es tan potente, por ejemplo, en el último libro del año 23 de Marcos Gabriel sobre teoría de la ficción, es profundamente, bueno, para eso hay que estudiar tanto teoría ontológica de la ficción y teoría ontológica de la realidad. Y la discusión es muy potente en esto, con el realismo filosófico, es muy potente allí el papel de la realidad dentro de la ficción. Es muy potente el borraje de los límites entre los dos en investigaciones pues, contemporáneas como las de Gabriel, del gran filósofo realista alemán, o de Hartmann, el de objetos reales y objetos sensuales. Son textos que sirven mucho para estudiar el problema de la ontología de la ficción. El caso es que uno finalmente escribe sobre la realidad, ¿no? Que esté llena de la sensualidad de los objetos sensuales de uno, que es lo que yo hago para recoger las metáforas de Hartmann. Los objetos reales los lleno de mis objetos sensuales. Ese libro es un libro poderosamente copado de la sensualidad de mis objetos, y los objetos reales quedan subsumidos en ellos, ¿no? Para recoger la teoría ontológica de Hartmann. Entonces, no hay manera de zafarse. ¿De qué? ¿De qué otra cosa? Entonces se cuela, por supuesto, se tiene que colar. Cuando tú hablas de que el primer cuento es la experiencia de un profesor, la rutina, tú hablas, es que ser profesor es muy complejo y muy duro. Y sobre todo con los años hacen ese tremendo abismo con la generación actual. Porque en primer lugar, en ese abismo, con la generación actual, con los distintos lenguajes, las distintas tecnologías en las que nosotros, los que tenemos más de 65 años, sentimos que nos alejamos profundamente de ellos. Los diálogos se van terminando, uno hace unos esfuerzos tremendos, es mucho más. En segundo lugar, muchos de los temas que uno trabaja ya no interesan, ya no juegan. Yo escucho, por ejemplo, entrevistas a excelentes cuentistas, por ejemplo, Mónica Ojeda, La Voladora, uno de los mejores libros del año pasado de cuentos, ecuatoriana. Ya le hacen una entrevista a ella y le dicen, ¿qué recomienda usted? ¿Algún clásico? No, ella dice, no, recomiendo a María Fernanda Ampuero, que también es muy buena cuentista. Y luego luego recomienda a otra dama. Luego veo a María Fernanda Ampuero y recomienda a otra excelente cuentista, Mónica Ceballos. Entonces, ¿qué les importa ya si existió Cervantes o Balzac? Eso ya no interesa. Entonces yo ya pertenezco a un mundo que está muriendo. Y voy a cometer una infidencia aquí. Hace no mucho tiempo estábamos en Acuarela tomándonos un café y Álvaro me manifestaba todo ese pesimismo, que los estudiantes ya no son de otro mundo, y de pronto se rema un estudiante de Álvaro y le dice que está trabajando el Quijote. Entonces no todo está perdido, Álvaro. Y otra cosa que yo no comparto es que una ficción es un cuento malo. No necesariamente, eso es demasiado radical ese punto de vista. Dentro de lo que has hecho, esas ficciones o pesadillas, me parece que hay cosas muy buenas. A mí me tocaron, ¿sí? Así rompan con el esquema, cosa que me parece es a favor, no es en contra, ¿no? Cuando
Si te atreves a romper con un orden, estás buscando cosas nuevas y de hecho ahí se consiguen. Entonces creo que la mirada es demasiado pesimista. Y sí que quería preguntarte cómo haces para escribir, te separas de toda esa teoría y aparece un Álvaro más primario, o estás siempre lleno de todos esos fantasmas eruditos que te están dictando. Es que uno no es un escritor profesional, ¿no? Uno es un profesor de literatura. Eso es primero lo que uno es, o yo soy. Entonces, y tiene una serie de obligaciones. Porque yo creo que el único libro que sí voy a escribir como mapa va a ser el segundo libro, el libro que entregué como libro del año sabático, que se llama Ejercicios Lenguaraces, ficciones tragicómicas. El segundo libro que va a salir de allí sí está, es un mapa. Yo les he contado a los compañeros que son las fundaciones de las 5 repúblicas que fundó allí. Ahí sí siento, pero lo demás lo escribo con brújula, es que voy poco a poco. Entonces se avanza muy poco. Y se avanza por aquí no es, ¿no? Yo por eso amo tanto a Monterroso, porque él decía un poco que trabajaba así y siempre se burlaban, decían, no, es que la hora mía no alcanza para nada. Acuérdense que él decía, hoy me siento todo un Balzac, he escrito una línea, ¿no? Porque trabajamos con brújula, no con mapa. Con mapa podés llenar un mapa, pero porque tenemos otras competencias, ¿no? La competencia de ir creando poco a poco. Y así se hicieron la mayoría de estos textos. Solo el último sí vino entre mis sueños, porque surge de un sueño. En el sueño yo no sabía quién era. Y no había un caballo sino un perro. Y el único que creo que sabía que yo era un perro. Pero el perro se me perdió y yo salí a buscar el perro. Porque el perro era la señal de que yo era alguien. Y cuando me puse a escribir eso, que yo sabía, pues le hice una traición a la fantasmagoría, porque aquí, yo no sé por qué el sueño me manda un perro si tiene que ser es un caballo. Es decir, le hice una ficción de una trampa a mi fantasía. Y como he estado haciendo toda la tarde llevándole la contraria, le voy a llevar la contraria. Escuchen estos 8 renglones y me dicen ustedes si hay algo malvado aquí. Es del comensal que me está diciendo Álvaro que no lea. Dice así: hay también que conquistar a los padres, bien depravados que son. Darles un fin les ayuda a hacer con sus hijas una labor elegante, mítica. Hubo uno que prestó a su hija para 3 partos. En el tercero la niña murió. El señor nos quiso denunciar. Un capitán lo cayó, sin dinero y con oficio policial de calidad. No jodió más. Oh Dios, nuestra misión es poco reconocida. Nuestros sacrificios penalizados. El mundo está al revés. Eso es una realidad colombiana. Allí no hay ninguna pesadilla. Ahora que hablabas sí, que indudablemente después es que lo que va pasando se le va metiendo a uno y entonces uno le hace trampa a las pesadillas y empieza a meter la realidad colombiana allí y la realidad actual la empieza a meter allí. Ahí está. Y está en muchas páginas de este cuento. Ahora, algo que nombrabas que te comentaron en Bogotá. Comienza un cuento terrible y fuerte, luego el cuentico del pony. Luego otro terrible y fuerte y luego un cuentico de amor. Luego otro cuento de asesinatos y luego un cuento fluido. Entonces sube, baja y hace que el libro sea de alguna manera para mí entretenido o llevadero, si se quiere. ¿Cómo escoges el lenguaje para que estas pesadillas en últimas no lo sean tanto? No hay una labor consciente de que tiene que ser así, van surgiendo, ¿no? Van surgiendo los lenguajes. Y tú mismo encontraste como eran algunos mucho más largos, se cortaron por pedazos, ¿no? Son pedazos. Pero es la situación y el mismo texto concreto que va configurando ese lenguaje. Pero es que yo, con respecto a lo que comentas del fragmento que lees, ahí donde está mi manera, digamos,
simplista de ver el horror. Es que el horror para mí no es que los padres hagan eso con las hijas o no lo hagan. El horror es lo que cree el narrador. Porque el libro está pensando en personajes pensamiento. Y eso recuerden que la literatura fue rechazada hace muchos siglos, decenios. Y varios de esos personajes son soportes de pensamientos. Y en este caso, este personaje de pensamiento tiene una idea de lo que es el mundo y debe ser el mundo. Y eso es lo que es horroroso. Es eso el horror de ese cuento. El horror, lo otro es espantoso, ojalá no suceda, es producto también de una precariedad ética de la sociedad. En estas narraciones. Pero miremos otros cuentos. Y con Orlando, antes de comenzar hoy pues el conversatorio, había este cuento de Jehová. ¿De dónde aparece que Jehová se convierte en un caballo y que este caballo es un asesino de niños? Una brújula que me lleva hacia allá. Esa brújula me ordena que Jehová es un caballo monstruoso, asesino de niños. Y yo la sigo. Y salgo y camino y veo las iglesias pentecostales, las iglesias de pequeño donde mi abuela me llevaba. Me llevaron muchas veces a ver esas misas evangélicas y pues casi que me convierten. Y eso es lo que guía esa brújula, ¿no? Un cierto Jehová que no es un Jehová del amor. No es un Jehová del amor. ¿Por qué en algún momento estos personajes son mostrados como unos justicieros sociales? Pues ese cuento surge de mi trabajo en el profundo Restrepo, cuando íbamos a caballo por las explanadas y nos íbamos metiendo más allá, y cuando regresaba después de 4 o 5 horas me decían las personas que me han recibido: ¿fuiste al silencio? Pero eso está lleno de criminales, Álvaro, ¿cómo es? Pero yo hablaba con ellos, eran gente bella, esos criminales eran hermosos, a mí no me invitaban sino a tomar café, y a ellos les parecía honorífico que un joven de 25 años no tuviera miedo de ir hasta allá con ellos y comer con ellos. Me recibían con una lata de atún, que era un lujo. Y ahí es que desde esos encuentros surgen, ¿no? Y luego me cuentan que esos muchachos salen en la noche a cobrar. Y uno pueda creer que esa gente tan dulce, tan amable, fueran los matones hace 35 años de Restrepo. Yo no veía el crimen por ningún lado. Entonces surgen de mi ingenuidad. Posiblemente me habían llevado para matarme, pero vieron que el pendejo no merecía la inteligencia de un crimen. Entonces, primero que todo, pues agradecerle la presencia aquí. A Álvaro, gracias por su libro. A Orlando y a Anuar, gracias por la compañía y las preguntas tan interesantes que han formulado esta noche. Yo tengo un montón de preguntas, Álvaro, pero pues tengo que escoger al menos un par. Entre otras cosas porque una de las personas con las que más me gusta hablar de literatura es contigo, por la extraordinaria erudición que tienes, lo cual genera en mí una gran admiración. Y desde ahí hago las dos preguntas, ¿no? La primera tiene que ver con esto. Inevitablemente, pues claro, tenemos una vida en la academia, entonces tenemos una gran cantidad de lecturas acumuladas con las cuales inevitablemente uno dialoga. Pero también tenemos otros estímulos, ¿no? de otras artes. Estoy pensando, por ejemplo, en todo lo que la pintura ha dado a este mundo de las representaciones fantásticas, por ponerles un nombre, ¿cierto? Estoy pensando, por ejemplo, hablando de la palabra pesadilla, que se mencionó aquí a propósito del tipo de relato que tú entregas en este libro. Estoy pensando, por ejemplo, pues en Goya, claro, en sus caprichos, ¿no? Que todos conocemos, o en Beksinski,
el polaco del siglo XX, que también tiene una serie que se llama Pesadillas, precisamente, en sus cuadros, ¿no? Entonces hay toda una iconografía, y si nos vamos más atrás, pues el Bosco y lo que hay pues en todos sus trípticos, sobre todo, ¿no? Un mundo lleno de fantasmas, me encantó, por cierto, esa frase hermosísima de yo traicioné a mi fantasma, sería la primera frase hermosísima de un cuento irrepetible. Traicioné a mi fantasma, punto seguido, y siga de ahí para allá. No crees, Álvaro. Es una frase preciosa para arrancar un cuento que te conduce quién sabe a dónde, ¿no? Habrá que buscar varias brújulas a ver dónde va a dar. Entonces, quería preguntarte en primer lugar si dentro de las muchas referencias que sé que tienes, porque conozco tu erudición, hay en la pintura o no una fuente, pues hablas de caballos, y sí que hay una tradición pictórica en torno a los caballos y todos los símbolos que convoca. Si ese universo de la pintura ha tenido algún tipo de incidencia, más o menos consciente, porque esto no es un tema de escribir literatura, no es hacer academia, eso es otra cosa. Aquí creo que la brújula habla de la intuición, que es el camino que uno más o menos sigue cuando escribe, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, me gustaría que ya desde el punto de vista literario, si tienes o no un diálogo deliberado con todos los antecedentes que hay en literatura en torno a las pesadillas, al tema de lo fantástico concretamente. Estoy empezando, mencionaste a uno ahora en Roma, yo creo que habría otros para mencionar, como Luciano de Samosata, por ejemplo, ¿no? Alguna vez hablamos de ese autor y su famoso, pues, la historia del gallo, que me parece maravillosa. Y de ahí para acá, ¿no? Luego en el siglo XVIII lo gótico, y eso genera toda una fantasmagoría, ¿no? Entonces no sé si bueno, sin contar a Hoffman y su Hombre de Arena. Esas son las dos preguntas. ¿Cuál es tu diálogo con la literatura de lo fantástico en este libro y en tu manera de escribir, y con lo gótico? Y si hay o no un diálogo deliberado con la historia de la pintura, que ha generado hermosísimos repertorios visuales que pueblan nuestra cultura y que nos llenan de fantasmas. Yo caigo en la cuenta, yo siempre tuve en el fondo de este libro la pintura de Fuseli, Pesadilla, que ilustró la edición que compré hace como 40 años de las 7 conferencias de Borges, y ahí colocaban en la portada esa pintura de un pintor no muy famoso, pero Borges siempre sorprende porque ustedes saben que él es muy raro, ¿no? París, eso no interesa mucho, Londres, eso no interesa, mira, hablar es un hombre muy raro, porque es conservadorcísimo, pero nunca apunta, y lo mismo en pintura, ¿no? Termina elogiando a Fuseli. Esa pintura yo la tuve siempre presente, y a veces en las noches cuando venían yo sentía que ese caballo me olfateaba con su belfo, ese caballo de Fuseli está allí, estoy seguro que está allí. Y con respecto a la segunda pregunta, yo creo que a mí me ha gustado, yo sí sigo amando mucho a Poe y a Lovecraft, junto a los dos. Yo sigo sintiendo una emoción de horror cuando leo cuentos de... A mí Poe no se me ha disminuido. A uno le pasa con los años que hay textos que lee, incluso me duele a veces textos que he amado tanto y los vuelvo a leer. Y yo, ¿por qué quise tanto este texto? No, y son novelas famosas, pero con Poe y Lovecraft contra Borges siempre sentí un afecto profundo a esos mundos y un anhelo profundo de eso, de esa oscuridad. Son muy distintos, ¿no? Lovecraft se puede extender páginas y páginas. Entonces yo creo que esos dos autores tienen que ver. Por eso mi amor actual por Mariana Enríquez, que siento que me revela una dimensión de esto única, ¿no? En sus cuentos, en sus novelas, en sus ensayos. Qué bueno poderla por lo menos traer un día aquí. Pero hay una cosa que, entonces no sé si te contesto, Alejandro. Pero, ahora, yo creo que también hay
en algunos momentos cuando el casco pone sobre la cabeza a alguien, en mí venían ciertos caballos imponentes del barroco. Unos caballos que uno dice, ese caballo llega a pisarte, te aplasta totalmente, ¿no? De pinturas, caballos majestuosos en Rembrandt o en Velázquez, estaban allí presentes. Sí. No sé si te contesto. Pero quisiera comentar, tiene razón el amigo, con lo que estoy diciendo el amigo Anuar. El origen tiene que ver con pesadillas, pero poco a poco en el desarrollo se van disimulando las como pesadillas, como tales, van quedando otros territorios, ¿no? Sí, se disuelven. Me ha hecho psicoanálisis aquí, no le he pagado. Profe, yo le voy a preguntar por Cali y por el humor, pero quisiera darme la oportunidad de leer unas líneas de un cuento que aparece en el libro que se llama Indostán. Pongo al público en contexto. Hay un señor que yo me lo imaginé, un señor ya mayor que da clase en Univalle, tal vez de literatura, montado en un pony, ¿no? por toda una calle de la ciudad de Cali. Y la gente se enoja y empieza a gritarle cosas como: abusador, ¿por qué no te compras un carro? ¿Cómo se te ocurre abusar de un animalito? Y dice el narrador: un policía nos detuvo. Lo voy a detener por maltrato animal, sentenció. ¿Cómo se le ocurre montar un animal tan pequeño? Apenas dijo esto, mi pony creció y subió de su metro a casi 1,5 metros. No es cualquier animal, es un pony del Indostán, le dije a la gente. Es fuerte y es una salvación para este tráfico asqueroso. No es legal, está prohibido circular con caballos. No es un caballo, es un pony. Peor. Creo que ahí ya de entrada hay un mini cuento, un micro relato. Pero quisiera preguntar eso, es decir, ¿por qué no tomar distancia de Cali, ¿no? De pronto hacer un poco como hizo Borges y situar sus relatos en cualquier lugar del mundo, incluso en cualquier época de la historia, si al fin y al cabo eran pesadillas o ficciones? Y el humor, ¿por qué colar en medio de esas pesadillas varios de estos pasajes así que pareciera deliberadamente muy, muy gracioso? A mí por lo menos me hicieron disfrutar mucho, la verdad. Es lo que dice Anuar, ¿no? Que él nota la realidad colombiana y aquí la realidad caleña en el texto, ¿no? Y es que las pesadillas no renuncian a la realidad. Se impone el objeto sensual o el objeto obsesional sobre el objeto real, pero no está renunciando al objeto real. Es decir, no estamos en el caso de una esquizofrenia. No son cuentos de un esquizofrénico, que sí implicaría la eludición plena de la realidad. Ella habita. Y la pregunta es muy interesante porque, claro, poniéndole ese nombre, ¿cómo no lo ubicarlo en otro lugar lejano, no? La brújula me llevó a Cali y pensé muchas veces, pero esto, ¿por qué? Si este libro no es de un caleño. Yo soy pobremente caleño. Soy caleño, pero me llevó hacia allá. Y tanto que cuando discutía con Orlando, yo decía, no sé si se sostiene. Y claro, si tú ahondas un poco, ese cuento tiene mucho que ver con un cuento de Afanasiev. Y Afanasiev no lo coloca en Rusia, no lo va a colocar en Cali, ni en París. Entonces ese cuento me llevó por eso. Y también me permitió un regodeo por los cementerios de Cali. Y claro, tú aumentas una cosa que también complementa la lectura de Anuar. Y la de Tania en Bogotá tiene humor. Pero eso sale sin que yo lo propusiera. Si surgió, es decir, la catarsis se ha hecho.